Tenemos un presidente enfermo. Un presidente enfermo. Lamentablemente, nuestro presidente está enfermo, tiene una enfermedad grave. Miren, hay un tema que está sobre el tapete, que fue el discurso de el presidente Luis Abinader en el día de ayer. ¿Qué pasa? Este discurso ha puesto en evidencia el problema de salud que tiene el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader aparentemente fue diagnosticado con una grave enfermedad que se llama mitomanía. Es lamentable que nuestro presidente no quiera asumir que él está padeciendo de esta grave enfermedad llamada mitomanía. Y ustedes me dirán, ¿y qué es esa vaina? ¿Y qué es eso, mitomanía? Bueno, la mitomanía, le voy a leer textualmente, es un trastorno psicológico que se caracteriza por la necesidad de mentir. Pero de mentir compulsivamente. También se le conoce como mentira patológica. Los síntomas de la enfermedad que padece el presidente de la República se presentan con mentir de forma impulsiva y omnipresente en todas las áreas de su vida. Inventar acontecimientos muy poco probables y fácilmente refutables. Elaborar, exagerar y emitir mentiras, incluyendo informes de experiencias imaginarias. Llegar a creerse sus propias mentiras. ¿Qué pasa? Ustedes me dirán a mí, Joan, pero ¿y en qué tú te basas en decir que el presidente está padeciendo esta grave enfermedad? Claro, en lo que dijo en el discurso. Veo que en los medios de Nacional dice: por primera vez en años, un presidente de la República Dominicana dejó fuera de su discurso del 27 de febrero los proyectos, porque no podía cómo justificarlo. Tampoco mencionó los avances de la presa Montegrande, porque no tiene cómo justificarlo, pese a todos los millones, los préstamos que se han cogido. Pero yo viendo el discurso, me pongo a hacer un análisis donde caigo, hablo con un médico y le digo, estoy viendo al presidente que incoherente, tiene como problema. Y es un especialista que me dice, el presidente está padeciendo de una enfermedad que se llama mitomanía. ¿Y dónde nosotros pudimos darnos cuenta? Miren, en el discurso él habla de la introducción la introducción fue la misma de años anteriores. Parece que ni siquiera el discurso se lo hicieron. Repitió lo mismo porque lo tienen embotellado, güey. Es embotellado que lo tienen. Según el presidente, es el país de mayor crecimiento económico mundial. Algo contradictorio porque si somos el país de mayor crecimiento económico mundial, ¿por qué en sus gestiones gubernamentales se han tomado tantos préstamos? Pero él viene, habla esa mentira y se la cree. Porque tenemos un presidente mentiroso. Se lo cree. Según el presidente, en el 2024 el país tuvo un incremento en la producción de energía eléctrica. Algo contradictorio por las tandas de apagones. Otra mentira. Otra mentira del presidente de la República, Luis Abinader. Pero tenemos que la reducción del desempleo está en un 9.5%. Es algo que no es real, pues nuestros barrios, los jóvenes en su mayoría no poseen empleo. Por eso se ha incrementado tanto la delincuencia en nuestro país,
por la falta de oportunidades que tienen nuestros jóvenes, que no tienen la oportunidad de empleos. Otra mentira del señor presidente. Pero oigan qué maldita mentira. El acuerdo tripartito sobre el aumento salarial de un 20% para el sueldo mínimo es otra farsa. Por la razón que este año solo aumentará el 12% y un 8% para febrero del 2026. O sea, dos aumentos diferentes en 2 años diferentes sin que sea como él está diciendo del 20%. O sea, es un 20% dividido en 2 años. Pero ¿y cuánto se aumentaron los legisladores? Y fue de un fuetazo. Habla de la reforma policial, lo cual, lo que habló, lo dijo en otros discursos. Sin embargo, la policía sigue igual o peor, porque lo demostramos con los videos de los abusos policiales que se están cometiendo. Entonces, ¿de qué maldita reforma policial a mí me están hablando? ¿De qué maldita reforma policial le están hablando a este pueblo? ¿Por qué tantas mentiras? Según el presidente, la tasa de homicidio bajó en un 16% este año. Pero, según lo que yo estuve investigando, el índice es bastante grande para un país como el nuestro, con solo apenas casi 11.333 millones de habitantes. Y usted me va a decir que una tasa de homicidio de un 16%, con la cantidad de habitantes del país, se puede considerar como algo que ha bajado. Señor presidente, según el mismo presidente, en este gobierno se ha incautado 2 veces más droga que en los últimos 8 años de los gobiernos pasados. Esto quiere decir que si, por ejemplo, se ha incautado más droga, es porque ha entrado más droga al país. Entonces, ¿por dónde está entrando toda esa droga, señor presidente? Pero tenemos un punto muy importante dentro de lo que fue el discurso del señor presidente, que es el problema de las bandas haitianas que mantienen en zozobra el vecino país. Y el presidente dice que si esas bandas logran entrar al país, serán ajustadas a las leyes antiterroristas. Pero no especificó cuáles consecuencias correrían los militares y los civiles dominicanos que facilitan la entrada de estos nacionales ilegales a nuestro territorio. Si usted no pone un régimen de consecuencia de parte a los militares que son cómplices de estas acciones y de los civiles que también forman parte de este mal, ¿de qué usted está hablando? Entonces, nosotros con parte de lo que el presidente habló, que apuntamos algunas cositas, podemos darnos cuenta que lamentablemente tenemos un presidente que está sufriendo de una grave enfermedad llamada mitomanía, un presidente mentiroso que se cree sus propias mentiras.